Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre los televisores Smart Neo QLED Samsung QN90A, el QN85A y los QLED, el Q70A y el Q60A. Ambos en los tamaños de 55 pulgadas. Deben tener en cuenta que los cuatro manejan el sistema operativo Tizen propio de esta marca coreana Samsung. En cuanto a la tienda de aplicaciones, todos tienen las mismas aplicaciones que varían de acuerdo a cada país. Las más populares como HBO Max, Netflix, YouTube, Amazon Prime, Apple TV, entre muchas otras. El espacio de almacenamiento de los cuatro es de 3,85 GB, más que suficiente para casi cualquier persona. Los cuatro televisores soportan la función conocida como Multiview. También los cuatro, en cuanto a los navegadores, soportan la búsqueda por medio de comandos de voz y pueden reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas de internet. Entonces, en esta comparativa voy a mostrarles principalmente la calidad gráfica en contenido en SDR y en HDR, también el rendimiento con videojuegos y por supuesto el rendimiento del sistema de sonido de los cuatro televisores. Y con todo esto podrán entonces darse cuenta si vale la pena o no pagar casi el doble por los dos Neo QLED, o si con los QLED de abajo Q70A y Q60A podría ser más que suficiente. Primero que todo, por supuesto, aquí pueden corroborar que se trata de los modelos mencionados. En la parte de arriba los Neo QLED y en la parte de abajo los QLED. Lo primero que deben saber es que por lo menos aquí en Colombia, y creería yo que en otros países de Latinoamérica, el QN90A en tamaños de 55 como este y de 65 pulgadas vienen con panel ADS. En otros países como por ejemplo Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa viene con panel VA. En el caso del QN85A, en todos los países, todos los tamaños excepto el de 85 pulgadas también vienen con panel ADS. Y en el caso de los QLED de Q70A y Q60A, en todos los países, todos sus tamaños disponibles vienen con panel VA. Así pues, en el caso del QN90A, los datos técnicos que yo les voy a proveer son diferentes a los que encuentran en la página de rthings.com, porque ellos analizan la versión que viene con panel VA. Entonces, la cantidad de brillo en rango dinámico estándar de este QN90A con panel ADS es de 1054 nits y en HDR 1698 nits. Para el QN85A 1156 nits, en SDR y en HDR 1222 nits. Y en el caso de los QLED, por supuesto, en la teoría y en la práctica la diferencia es muy notoria, decrece considerablemente. Para el Q70A la cantidad de brillo en SDR es de 544 nits, en HDR 552 nits. Y para el Q60A en SDR 436 nits y en HDR 461 nits. La gran ventaja de los Neo QLED no es solamente el hecho de que tengan una alta o muy alta cantidad de nits, sino que gracias a su tecnología de retroiluminación Full Array con mini LEDs, se puede observar una imagen increíblemente clara y muy brillante sin que luzca opaca, como por ejemplo si sucedería con otros televisores sin tecnología mini LED con también altas o relativamente altas cantidades de brillo. Bueno, y los Neo QLED, por supuesto, además de tener Full Array con mini LEDs, también tienen la función de local dimming o atenuación local. En el caso de los QLED Q70A y Q60A no poseen tecnología de retroiluminación Full Array. La de ellos es, digamos, que una LED básica Edge, y tampoco poseen lo que se conoce como atenuación local. Y bueno, antes de continuar, si este video les está gustando, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho, y que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, y además de esa forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. En cuanto al rendimiento, en escenas oscuras, los Neo QLED cuentan con la ventaja de que el efecto clouding que estoy mostrando aquí en el Q70A y en el Q60A es casi que imperceptible, sobre todo cuando el local dimming está seleccionado en alto. Aquí ven que en los Neo QLED
el clouding o nubosidad es casi que imperceptible. Entonces tengan eso muy en cuenta, y de hecho en el Q90A en versión con panel VA los resultados serían aún un poco mejores. Este resultado es con el videojuego Resident Evil 7, por supuesto el modo juego está activado en los 4 televisores. Ahora bien, cuando sus pantallas se observan desde ángulos amplios, estos efectos de clouding y de sangrado de luz en los 4 televisores aumentan. Aquí les muestro los resultados en los QLED Q70A y en este caso el Q60A, digamos que con un clouding menos azulado y un poquito menos pronunciado que el Q70A, y en el caso de los Neo QLED, por lo menos estas versiones con paneles ADS muestran este efecto blooming amarillento que no es terrible o no es increíblemente notorio, por lo menos no en algunas escenas, pero en otras sí que puede ser molesto. Y ojo que en los Neo QLED, de hecho ese efecto blooming en algunas escenas o videojuegos como este Destiny 2, viendo sus pantallas de frente también puede ser un poco notorio y molesto. Es como amarillento en el QN90A y un poco azulado en el QN85A. La cámara con la que grabo exagera un poquito los resultados en ambos televisores, pero en la vida real sí pueden ser muy notorios y muy molestos, para que tengan eso muy en cuenta. No sé si en la versión con panel VA ese blooming amarillento en el QN90A se nota en algunas escenas. Se supone que no, por lo menos eso dicen los youtubers que han podido revisar la versión con panel VA de este Neo QLED QN90A, pero por lo menos ya saben que la versión con panel ADS sí pueden notar ese efecto y puede ser un poco molesto y distractor para algunas personas en algunas escenas con contenido normal, o ya sea que jueguen videojuegos. Pasa tanto en el modo juego como con otros modos de imagen, y por supuesto es más notorio cuando en la escena hay un gran porcentaje de oscuridad y cuando apagan las luces de la habitación totalmente. Bueno, y si bien los ángulos de visión en los Neo QLED gracias a sus paneles ADS son mejores, los colores como tal no pierden tanto volumen. Sí que en algunas escenas, como pueden ver, el efecto blooming amarillento también se puede notar y puede ser muy molesto, y en el caso de los QLED simplemente sus colores se degradan o pierden mucho volumen debido a que sus paneles VA no permiten buenos ángulos de visión. Como pueden notar, esa sería la principal desventaja en este caso de los QLED. En los Neo QLED, en otras escenas, el efecto blooming amarillento no es notorio o puede pasar prácticamente desapercibido, y lo bueno es que gracias a sus paneles ADS los colores no pierden volumen, o por lo menos no tanto volumen, o no lucen tan blanquecinos como si lucirían en los QLED. El manejo de los reflejos es increíblemente bueno en los dos Neo QLED, primero gracias a sus paneles ADS y segundo gracias a sus altísimas cantidades de brillo. En los QLED no es que sea malo, no es terrible, pero es muchísimo mejor en los Neo QLED. Los Neo QLED son televisores increíblemente recomendados para habitaciones que reciban mucha iluminación tanto artificial como ambiental. Y los QLED son decentes, pero sí que serían más recomendados y siempre los van a ver en habitaciones oscuras. Los Neo QLED, dejando de lado de pronto los efectos de blooming que son un poco notorios, también son recomendados para habitaciones oscuras. En cuanto a colores, si bien en general los televisores Samsung siempre se han caracterizado por mostrar colores muy saturados en comparación a otras marcas, sí que es cierto que entre estos 4, por supuesto, los Neo QLED ganan, y por mucho aquí ya es cuestión de gustos de cada persona. En cuanto a la uniformidad de colores grises, en los otros televisores es buena, es mejor en los Neo QLED. El efecto de pantalla sucia es menos notorio tanto en el QN90A como en el QN85A, pero los QLED no es que hagan un mal trabajo. De hecho, en este fondo gris no me parece que hagan un mal trabajo. Y tampoco lo hacen cuando se observa contenido de este tipo o se juegan videojuegos de este tipo, donde en la escena prima un solo color o la gama de este. Ustedes pueden notar que el efecto de pantalla sucia en los 4 es prácticamente imperceptible. Sí que en los bordes se nota un leve sombreado, pero pasa en muchísimos televisores y podría llegar a ser algo que no es molesto, que puede pasar desapercibido. Aquí de nuevo pueden notar las diferencias en cuanto a colores. Por supuesto, el mejorador de contraste en los 4 televisores está en alto.
Si se coloca en bajo, la intensidad de los colores verdes y rojos puede bajar un poquito, pero también la imagen en los cuartos televisores se oscurece un poco. Aquí ya es cuestión de decidir qué prefieren ustedes, una imagen más brillante con colores más saturados o colores menos saturados pero una imagen un poco menos brillante. En cuanto al apartado gaming, todos tienen un puerto HDMI 2.1 excepto el Q60A. El tiempo de input lag en 4K 120 Hz para el QN90A es de 5,3 milisegundos, para el QN85A también y para el Q70A de 5,6 milisegundos. El Q60A por supuesto no tiene tiempo de input lag en 4K 120 Hz. Y a 60 Hz en HDR para el QN90A 9,7 milisegundos, para el QN85A 9,8 milisegundos, para el Q70A 10,9 milisegundos y para el Q60A 10 milisegundos. Los que tienen puerto HDMI 2.1, es decir, los NeoQLED y el Q70A, cuentan también con tecnologías de tasas de refresco variables o frecuencias de actualización variables, tanto G-Sync como también FreeSync Premium. Serán entonces los televisores recomendados para sacar el máximo provecho a las consolas Xbox Series X, PlayStation 5 o a una tarjeta gráfica de PC ultra potente. Sin embargo, por supuesto, el Q60A también va a funcionar con una tarjeta gráfica de PC ultra potente o con las consolas mencionadas, simplemente que tanto en 4K como en 1440p su tasa de refresco máxima será de hasta 60 Hz y no posee ningún tipo de tasa de refresco variable, ni G-Sync, ni tampoco FreeSync. El manejo del movimiento fue bueno con videojuegos en los 4 y también lo es al ver contenido, por ejemplo, a través de aplicaciones de streaming, en este caso utilizando YouTube como ejemplo. Los 4 tienen el parámetro conocido como ajustes de claridad de imagen en cada uno de sus modos de imagen, pero sí es cierto que es más completo en los NeoQLED porque al colocarlo en personal cuentan además con la opción de reducción de borrosidad. Y bueno, en el Q70A también es el Q60A el que no cuenta con esta opción, solamente con reducción de vibración de imagen. Pueden mover estos parámetros de forma manual hasta que noten mejorías o los resultados que quieren en cada escena que tenga, por ejemplo, mucho movimiento, o simplemente colocar un automático en los 4 si quieren una imagen más fluida. Usualmente aquí la mayoría del tiempo los 4 realizan el mejor trabajo posible o proveen los mejores resultados con una imagen de hecho más fluida. El escalado de imagen en los 4 televisores me atrevería a decir que es prácticamente igual, aun cuando los NeoQLED cuentan con procesadores de imagen un poco más potentes. La verdad es que con contenido de muy baja resolución en los 4 se van a notar partes pixeladas y los resultados son casi iguales, o la mejoría de los NeoQLED es muy pero muy leve. Por ejemplo, con contenido que tenga 480p en los 4, la verdad es que al ojo y cerebro humano van a mostrar resultados prácticamente iguales. Si el contenido tiene 720p o HD, también en los 4 se van a notar partes levemente pixeladas, pero también en los 4 podrían pasar, digamos que hacer algo tolerable. Y ya si el contenido tuviera 1080p o Full HD de resolución, en los 4 resultados van a asemejar mucho, van a hacer parecer que el contenido tuviera un poco más de resolución, pero en ninguno de ellos se va a mostrar en 4K como tal. Ya si el contenido tuviera 1440p, si en los 4 resultados se asemejarían mucho a un 4K nativo. Por supuesto, también los 4 pueden reproducir contenido en 4K nativo, tanto en SDR como en HDR sin problemas. Y por supuesto, para poder observar contenido de alta resolución a través de aplicaciones de streaming, deben tener sí o sí una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario estas aplicaciones se reducirían de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. Estos serían los resultados del calentamiento en pantalla en los 4 televisores luego de casi 2 horas de utilizarlos sin parar, por supuesto también con videojuegos. La temperatura es más alta o mucho más alta en los NeoQLED, principalmente pienso yo debido a su tecnología Full Array Mini LED, ya que tienen una mayor cantidad de brillo. No es que vayan a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas, ni tampoco en la habitación donde estén, pero sí que es un poco más alta en comparación a los
QLED Q70A y Q60A tampoco es que muestren temperaturas tan bajas y probablemente sea inferior en ellos debido a que no cuentan ni con Full Array y el hecho de que su cantidad de brillo es menor. En cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, los 4 soportan lo mismo, que es HDR10, HDR10 Plus y también HLG o Hybrid Log Gamma. Ninguno de ellos soporta ni Dolby Vision ni tampoco Dolby Vision para gaming. En cuanto a sonido, la potencia de los Neo QLED es de 60 watts, pero en la práctica me parece que es mejor en cuanto a que se distorsiona menos el QN90A. El QN85A no hace un mal trabajo, pero es mejor en el QN90A. Y los QLED Q70A y Q60A es menos potente, en ambos es de 20 watts y al subirle todo el volumen se distorsiona un poco más. No es algo terrible, pero la diferencia sí es muy notoria en comparación a los Neo QLED. Al final van a poder juzgar el rendimiento del sistema de sonido por ustedes mismos de los 4 televisores. En cuanto a tecnologías de sonido, los 4 soportan Dolby Atmos y Dolby Digital, pero solamente al conectar algún dispositivo compatible con estas tecnologías al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado. Ninguno de ellos soporta tecnologías DTS. Ya si me preguntan cuál de ellos comprar, la verdad es que el QN90A valdría muchísimo la pena si pudieran conseguirlo en versión con panel VA. O si no les molesta mucho ese efecto blooming amarillento, o si lo van a ver siempre en una habitación muy iluminada, sería un televisor, la verdad, increíblemente completo, a pesar de que venga con panel ADS. Ya saben que sería mejor con panel VA. El QN85A, por supuesto, sería la mejor opción, la segunda mejor opción, si lo ven en las mismas condiciones o si pueden tolerar ese efecto de blooming. Pero si no les alcanza para tanto, con los QLED puede ser más que suficiente. Si necesitan puerto HDMI 2.1, entonces se deberían ir por el Q70A. Si no lo necesitan, entonces con el Q60A, que puede ser más económico, podría ser muchísimo más que suficiente. Ya para terminar, me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de los 4 televisores en la caja de comentarios. ¿Cuál escogerían y por qué? Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además también de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de los 4 Smart TVs. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. The swarm brought ruin to our world.
our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the Kama, the sacred union of our every thought and emotion. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the Kama, the sacred union of our every thought and emotion.